Recordamos, Mávila, que después de la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, va a haber un despliegue de tanques del ejército peruano e inmediatamente en los colegios, que en este año los ganadores han sido de provincias, de Trujillo, de Puno y de Cajamarca. Muchos de ellos, no sé si entusiasmados por el momento, han confesado que quieren ser militares más adelante. Podríamos conversar con algunos de nuestros reporteros. Tenemos a Denise Arregui, a Miguel Segarra, a Martín Calderón y a Eric Pereira. De repente, Eric podría darnos algunos detalles desde su punto de transmisión. Adelante, Eric. Así es, Mavi, nosotros nos encontramos en la parte alta del edificio de la FAC, ubicado colindantemente al campo de Marte de la Avenida de la Peronidad. En estos momentos observamos que los colegios ganadores del desfile escolar 1998 están haciendo su ingreso a la Avenida de la Peronidad. En primer lugar lo hace el Colegio Nacional San Juan del Departamento de la Libertad. Ellos han sido ganadores del Premio Presidente de la República. Seguidamente está el Centro Educativo San Carlos de Puno. Ellos tienen una vestimenta muy peculiar, todos vestidos de beige. Si ustedes observarán, Mávila. Sí, los tenemos nosotros muy cerca de los escolares formados de beige, que es a la usanza de los años 50, como se vestían los escolares en nuestro país. Han hecho una tradición este uniforme y lo han de alguna manera reciclado para esta oportunidad. Los escolares que optaron por ese uniforme que se usaba en los años 50 son de Puno y ocuparon el segundo lugar en el desfile escolar. Mauricio, seguidamente tenemos al Centro Educativo Femenino Santa Teresita de Cajamarca. Es el único colegio femenino que desfilará el día de hoy en este desfile cívico-militar por nuestras fiestas patrias. Debemos indicar que el emplazamiento de los batallones militares, las compañías de cadetes y bandas de músicos de las tres Fuerzas Armadas se encuentran ubicados en la avenida Salaverry a la espera de su turno por el paso de la avenida Peronidad. formado por los centros educativos que ocuparon los primeros puestos en el desfile escolar. Tenemos en pantallas al San Juan de Trujillo, colegio que ocupó el primer lugar. El Colegio Nacional San Juan de Trujillo, primer puesto en el desfile escolar realizado el sábado 25. El Colegio Nacional San Juan se encuentra ubicado en la ciudad de Trujillo, departamento de la Libertad. Fue creado mediante el decreto supremo el 23 de agosto de 1854 durante la gestión del presidente Rufino Echenique.
que realmente me imagino lo mal que la han pasado hace algunas horas, pero el entusiasmo y la calidez que tienen ellos para participar en este desfile y además a los soldados ganadores vence cualquier adversidad del tiempo que estamos padeciendo en esta mañana. Inmediatamente después de ellos van a estar los representantes del Instituto Nacional José Pardo. Ustedes los van a identificar con un uniforme celeste. Recordemos que los estudiantes de estudios superiores tecnológicos han sido beneficiados con la medida que anunció ayer el presidente de la República de gozar con un seguro de salud también. Esto estaba previsto, como todos sabemos, hasta los escolares, pero de acuerdo al mensaje presidencial del día de ayer, también quienes estudian en institutos superiores tecnológicos como los de José Pardo van a pasar después de los colegios, en lo sucesivo también lo harán. Histórica acerca del Colegio San Juan de Trujillo. Se encuentra ubicado en la ciudad de Trujillo, Departamento de la Libertad, y fue creado mediante decreto supremo del 23 de agosto de 1854 durante la gestión del presidente Rufino Echenique. Ahora tenemos en pantalla a los alumnos del Colegio Juan Carlos de Puno, bueno, presidente Fujimori, pero veremos en breves instantes el desfile de los chicos del Colegio San Carlos de la ciudad de Puno. Muchos de los integrantes del Consejo de Ministros del Congreso de la República estarán recordando su edad escolar, porque el uniforme que llevan los alumnos del 1 es el que se usaba tradicionalmente en la década de los 50. Respecto al Colegio San Carlos, Mauricio, tenemos alguna información. Son más de 5.000 los alumnos que estudian en este plantel en las modalidades de primaria de menores, primaria de adultos, secundaria de menores y estudios independientes en ciencias y humanidades, así también como en áreas técnicas. El próximo 7 de agosto el colegio cumple 173 años de labor educativa. Mávila. Atención, Mávila. Sí, Martín. Solo un detalle, efectivamente el uniforme de este colegio de los chicos de Puno es como el de antaño, de hace muchos años. Solo hay un detalle. Normalmente quienes usaron este uniforme se metían la corbata entre el tercer y cuarto botón del uniforme. Estos chicos extienden la corbata hacia afuera. Es el único detalle, digamos, que nos diferencia del uniforme que seguramente nuestros padres usaron. No es la primera vez, Martín, Mauricio, que el Colegio San Carlos obtiene premios o gana concursos. Tenemos algunos datos de premios obtenidos en los diferentes eventos en los que ha participado. Por ejemplo, obtuvo el Sol Radiante, el premio máximo de instrucción premilitar, el premio Ministerio de Educación por ser la mejor banda escolar de músicos, muchos campeonatos nacionales en distintas disciplinas deportivas, así como también eventos culturales. Bueno, Mávila, ¿sabes cómo los distingues? ¿De qué año de secundaria son? Pues sencillamente contando los galones que llevan ellos en el hombro. 5 galones, quinto de secundaria, 1 galón, primero de secundaria. Así como los cadetes en las distintas escuelas militares, Martín. Así es. Ahora viene el tercer puesto del desfile escolar de este año. Le toca el turno a las chicas del Colegio Santa Teresita de Cajamarca.